Cordial saludo para todos. Continuamos con el estudio de los transformadores eléctricos y hoy vamos a hablar del transformador con núcleo de hierro. Vamos a tener en cuenta las siguientes consideraciones en este estudio. La primera va a ser que supondremos que todo el flujo que crea la bobina primaria enlaza a la bobina secundaria, lo que quiere decir que el coeficiente de acoplamiento de esta máquina va a ser 1. Vamos a partir de que esta máquina es un transformador ideal, por tanto las pérdidas que se generen aquí por efectos de la corriente que atraviesan los conductores la vamos a despreciar, esas pérdidas en las bobinas. De la misma manera vamos a despreciar las pérdidas que se generan en el núcleo, tanto por el campo magnético, es decir, estamos hablando pérdidas por histéresis, como las mismas corrientes que se inducen allí en el núcleo, que se conocen como corrientes parásitas. Es muy importante tener en cuenta que este análisis del transformador ideal es muy cercano a lo que sucede con un transformador real. El porcentaje que tenemos de diferencia entre ellos es muy pequeño, por tanto este análisis tiene un valor importante. Ahora, si este transformador lo alimentamos con una señal de corriente alterna, el valor efectivo o el valor instantáneo mejor de esa corriente efectivo, que hablamos del valor efectivo, sería raíz de 2 por la corriente máxima por el seno de omega t, es decir, por la velocidad angular que tengamos ahí. Si es una corriente alterna la que está atravesando el circuito primario, quiere decir también que el flujo mutuo va a depender de un flujo máximo, y ese flujo máximo responde también a una naturaleza senoidal, porque es esta corriente la que me está creando ese flujo. Si analizamos las ecuaciones que trabajamos en videos anteriores, vemos que el voltaje que se induce en el primario es igual al número de vueltas del primario por la razón de cambio del flujo que se establece en el primario, o número de vueltas del primario por la razón de cambio del flujo mutuo, teniendo en cuenta que si estamos hablando de una consideración de un transformador ideal, este flujo primario es igual a ese flujo mutuo. Si nosotros reemplazamos el flujo mutuo por esta ecuación, donde nos dice flujo máximo por el seno de omega t, y aplicamos un procedimiento de diferenciación, podemos obtener dos ecuaciones, la una con coseno y la otra con el seno. La primera nos diría entonces que tenemos a omega, número de vueltas del primario, el flujo máximo por el coseno de omega t. Y la segunda entonces reemplazando simplemente este coseno por la función seno, que sería omega t más un desfase de 90 grados. Pero como también habíamos dicho que esta ecuación equivale a obtener el flujo instantáneo o el voltaje, inducido instantáneo, si nosotros queremos tener el voltaje efectivo, entonces dividimos en raíz de 2. Si reemplazamos omega equivale a 2pi por frecuencia, sabiendo que 2 y pi son valores constantes al igual que raíz de 2, si multiplicamos estos valores y los dividimos en raíz de 2, entonces vamos a tener esta ecuación final que nos dice que el voltaje efectivo en el primario equivale a 4.44 por la frecuencia por el número de vueltas del primario por el flujo máximo. O en el secundario tendríamos 4.44 por la frecuencia, el número de vueltas del secundario y el flujo máximo. Miremos esto entonces en un pequeño ejemplo. O bueno, antes de ver un ejemplo, analicemos una segunda consideración. Y es que si nosotros tenemos la razón de cambio, la relación de transformación entre el primario y el secundario, y tomamos las dos ecuaciones que analizamos anteriormente, pues aquí fácilmente podemos ver que este 444 se cancelaría con este otro, lo mismo la frecuencia, que son iguales, y el flujo máximo, lo que nos llevaría a establecer una relación entre el voltaje efectivo en el primario y el voltaje efectivo en el secundario, con el número de vueltas que tenemos en el primario y el número de vueltas del secundario. Si asumimos que el voltaje
que yo tengo acá en mi fuente es exactamente igual al voltaje que se me induce en el primario, y el voltaje que le va a llegar aquí a la carga es exactamente igual al voltaje que sale del secundario en una situación ideal, entonces también podríamos decir que el voltaje del generador sobre el voltaje de la carga tienen una relación directa con el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario. A eso es a lo que se le conoce como la razón de transformación, y pues algunos utilizan la letra A minúscula, otros la letra A alfa, y nos quiere decir que hay una relación de transformación que dependerá del número de vueltas que tenga el bobinado primario y el secundario, o que dependerá de los voltajes que se induzcan en cada uno de esos devanados. Ahora sí miremos un ejemplo para aplicar un poco lo que acabamos de analizar. Entonces, en este ejercicio nos dicen que para el transformador que estamos viendo ahí en pantalla tenemos un voltaje en el primario de 200 voltios y un voltaje en el secundario de 2400 voltios, una frecuencia de 60 Hz, número de vueltas del primario de 50, y nos piden encontrar el flujo máximo para este planteamiento que nos hacen allí. Entonces, anteriormente vimos que el voltaje que se induce en el primario es igual a 4.44. Esto lo multiplicamos por la frecuencia, por el número de vueltas que tenemos en el primario, y lo multiplicamos por el flujo máximo. Entonces, si de aquí nosotros reemplazamos el flujo máximo, que es lo que queremos hallar o lo que nos está pidiendo este ejercicio, simplemente tendríamos que eso equivale a tener al voltaje inducido, el voltaje efectivo en el primario, y esto sobre 4.44 por la frecuencia por el número de vueltas del primario. Entonces aquí tendríamos que el voltaje efectivo son 200 voltios los que tenemos en el primario. Esto lo dividimos en 4.44, la frecuencia según el ejemplo son 60 Hz, y el valor del número de vueltas es de 50 vueltas en el primario, ¿no? Entonces aquí tenemos 50 vueltas. Esto va a ser igual, entonces utilizamos la calculadora y nos da 0.0150, en este caso pues serían Webers, o eso equivaldría a 151, aquí equivaldría a 15.01 miliwebers. Entonces ese sería el flujo máximo, tendríamos 15.01 miliwebers. El punto B nos dice que determinemos el número de vueltas del secundario. Entonces, para determinar el número de vueltas del secundario vamos a tener en cuenta la relación de transformación. Entonces dijimos que el voltaje efectivo en el primario sobre el voltaje efectivo en el secundario es igual al número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario. Si de aquí despejamos para hallar el número de vueltas del secundario, que es lo que nos están pidiendo, entonces nos quedaría el número de vueltas del primario, y eso va a multiplicar a el voltaje efectivo en el secundario sobre el voltaje efectivo en el primario. En el primario entonces tenemos 50 vueltas, y esto lo multiplicamos por el voltaje que tenemos en el secundario, son 2400 voltios sobre 200 voltios, que es lo que tenemos en el primario. Y pues estas unidades se cancelan y me quedaría en vueltas. En la calculadora entonces me da 600 vueltas. Esas serían las vueltas entonces que tenemos nosotros para el circuito secundario. Y de esa manera pues aplicamos esas ecuaciones para
obtener una relación de transformación, para obtener una relación de tensiones, para conocer el número de vueltas que haya en alguno de los devanados. Bien, en el próximo video entonces continuamos con los transformadores con núcleo de hierro y haremos un análisis de carga.